Pues vamos a empezar a tirar del hilo por el principio. Tema 1. Los aspectos históricos y conceptuales, o como me gusta llamarlo, el cimiento de la conducta. Porque, resulta curioso que para entender la mente humana acabemos estudiando a palomas picoteando discos de colores o a ratas en laberintos. A simple vista es un salto lógico enorme. Lo parece, claro, pero tiene una justificación evolutiva que es fascinante. Durante siglos, la filosofía dominó este campo por completo, concretamente con el dualismo de Descartes. Él propuso la idea del arco reflejo. ¿Qué es esta idea de que el cuerpo es como una máquina, no? Justo, sugería que el cuerpo era una máquina que reaccionaba involuntariamente a los estímulos, pero reservaba la mente racional y el libre albedrío exclusivamente para el ser humano. Para Descartes, los animales eran vistos como puros autómatas, sin alma ni raciocinio. Claro, un reloj con patas, básicamente. Exacto. Pero el verdadero salto tectónico llega después con Charles Darwin y su teoría de la evolución. Eso destroza la barrera cartesiana por completo. Darwin establece una continuidad mental y biológica entre las especies. Es decir, que si compartimos un ancestro evolutivo, los mecanismos básicos con los que un organismo se adapta a su entorno deben tener raíces filogenéticas comunes. Eso es. No estudiamos a una rata porque sea idéntica a un ser humano, sino porque los cimientos de la supervivencia y de cómo se asocian las señales del mundo son compartidos. Y sobre esta base biológica es donde irrumpe el conductismo con John B. Watson. Dando un golpe en la mesa, me imagino. Literalmente, en su manifiesto conductista, declara que si la psicología quería ser una ciencia seria y respetada, debía dejar de intentar medir pensamientos subjetivos o hacer introspección. Tenía que centrarse puramente en lo observable, en medir lo que el organismo hace en la realidad. Fue un giro total hacia el materialismo, claro. Y en este esfuerzo por ser rigurosamente científicos, surge una regla metodológica que es brillante, el famoso canon de Morgan. Esencial en cualquier manual de aprendizaje. Esta regla advierte que nunca debemos atribuir el comportamiento de un animal a un proceso mental complejo o superior si puede explicarse mediante un mecanismo biológico o asociativo mucho más simple. Funciona exactamente como la navaja de Occam, sí. Es que es eso. Si un perro rasca la puerta para salir a la calle, no es porque esté calculando la trayectoria del sol o, no sé, reflexionando sobre su libertad personal. Probablemente es porque en el pasado rascar la puerta fue seguido de la consecuencia de salir. La explicación más mecánica suele ser la correcta. Esa es una conexión perfecta. Y aplicando esa misma rigurosidad, dentro del propio conductismo, surgen matices que lo cambian todo. Ojo, porque esto es clave para el examen. La diferencia monumental entre teóricos como Tolman y Skinner. Vale, vamos con Tolman primero. Pues Tolman demostró de forma empírica que el aprendizaje no siempre es visible inmediatamente. En sus experimentos, metía a unas ratas a explorar un laberinto sin recibir comida al final. Durante días parecía que no aprendían absolutamente nada, solo deambulaban por allí. Claro, no había recompensa, no había cambio de conducta observable. Exacto, pero cuando de repente introdujo una recompensa en la salida, las ratas encontraron el camino casi inmediatamente. Habían creado un mapa cognitivo en su cabeza durante esos días previos. Tolman separó el aprendizaje de la ejecución. Un organismo puede aprender en silencio, o sea, asimilar la estructura de su entorno, y solo ejecutar la conducta cuando hay una motivación real para hacerlo. Es brutal. Y luego tenemos a Skinner, que aportó algo distinto, pero igual de vital, ¿verdad? Definió las conductas basándose en su función y no en su forma física. Efectivamente. Para Skinner no importa la topografía de la respuesta, es decir, cómo se ve físicamente. Si una rata baja una palanca con la pata derecha, con el morro o, no sé, sentándose encima de ella, da exactamente igual. Porque la función en el ambiente es la misma. Justo. Conseguir una bolita de comida, todas esas acciones físicas tan diferentes pertenecen a la misma clase funcional. Y eso permite estudiar la conducta de una forma mucho más matemática. En resumen, de este primer tema hay que quedarse con que la psicología del aprendizaje evolucionó de la filosofía hacia una ciencia empírica, materialista, que mide lo observable y asume la continuidad evolutiva. Vale, pues pasamos al mecanismo pasivo, el tema 2. Ya que sabemos que la psicología mide respuestas observables gracias a esta visión conductista, la pregunta biológica ineludible es cómo descubrimos la forma más básica en que los estímulos del entorno provocan esas respuestas.
Y ahí es donde entra la figura legendaria de Ivan Pavlov y el descubrimiento del condicionamiento clásico. Un fisiólogo ruso que en realidad estudiaba la digestión de los perros, ¿no? Y acabó tropezando con los cimientos del aprendizaje. Totalmente. Notó lo que él llamó secreciones psíquicas. Los perros empezaban a salivar antes de ver la comida simplemente al escuchar los pasos del cuidador acercándose por el pasillo. Pavlov aplicó el método científico a ese tropiezo y nos dejó una mecánica súper elegante. Vamos a repasar ese vocabulario técnico que es imprescindible. A ver, identificó un estímulo incondicionado, digamos la comida, que biológicamente provoca una respuesta incondicionada, que es la salivación. Es un reflejo natural, no hay que prenderlo. Luego introdujo un estímulo neutro, como el sonido de un metrónomo. Al emparejar repetidamente el sonido seguido de la comida, el cerebro del perro hizo una conexión. Y el sonido pasó a ser un estímulo condicionado. Eso es, capaz de provocar por sí solo una respuesta condicionada de salivación. Suena simple, pero esto generó un debate histórico enorme sobre qué ocurría realmente dentro del cerebro del animal. Claro, el famoso debate de si la asociación era estímulo-respuesta o estímulo-estímulo. O sea, el animal conectaba el sonido directamente con la glándula salival como un reflejo mecánico, o conectaba el sonido con el recuerdo mental de la comida. Lo realmente ingenioso es cómo la ciencia resolvió esa duda experimentalmente. Y lo hicieron con el experimento de la devaluación del estímulo incondicionado. Es una genialidad. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Pues se condicionó a unas ratas emparejando una luz brillante con un ruido estruendoso. El ruido provocaba parálisis por miedo. Tras varios ensayos de luz y luego ruido, la luz sola ya provocaba miedo. Hasta ahí, condicionamiento clásico normal. Luego, separaron algunas de esas ratas y las expusieron repetidamente solo al ruido, una y otra vez. Sin la luz, claro. Sin la luz, solo el ruido continuo hasta que se habituaron y dejaron de asustarse. Básicamente, devaluaron la importancia del ruido. Ya no daba miedo. Y aquí está la magia del diseño de la prueba. Al volver a presentar la luz, si el aprendizaje fuera un reflejo ciego y automático, como un cable directo entre ver la luz y sentir miedo, las ratas deberían haberse asustado, porque el cable ya estaba creado. Pero no lo hicieron. Mostraron muchísima menos reacción de miedo. Esto probó de forma contundente que el condicionamiento clásico crea una asociación estímulo-estímulo. La luz evocaba la representación mental del ruido en el cerebro de la rata. Como ese ruido internamente ya no daba miedo, pues la luz tampoco. El organismo crea un mapa predictivo del mundo, no es solo una máquina de reflejos musculares. ¡Qué maravilla! Y para que ese mapa predictivo sea útil, el tiempo es el factor rey. La forma en que se presentan los estímulos en el tiempo cambia drásticamente lo que se aprende. Por ejemplo, el condicionamiento de demora, donde el sonido empieza y se mantiene encendido hasta que aparece la comida, es el más efectivo de todos. Evolutivamente tiene todo el sentido. El sonido actúa como una señal ininterrumpida de que algo vital está a punto de ocurrir. Es la predicción perfecta. En cambio, si ponemos la comida primero y el sonido después, lo que llamamos condicionamiento hacia atrás, el efecto se invierte por completo. Claro, porque el sonido se convierte en un estímulo inhibitorio. El animal aprende que esa señal indica el final del evento. Es como si el sonido significara que la comida ya se ha ido, que puede relajarse. Exacto. Y hablando de relajarse o de perder respuestas, atención aquí, porque aquí es donde la gente se confunde un montón. La diferencia abismal entre olvidar algo y la extinción de una conducta. Un clásico en los exámenes. Totalmente. Si tocamos el metrónomo 100 veces seguidas sin dar comida nunca más, el perro deja de salivar, la conducta se extingue. Pero la extinción no es borrar el disco duro del cerebro, es un aprendizaje nuevo. A ver, permíteme hacer de abogado del diablo un momento. Si la salivación desaparece por completo, ¿por qué los científicos afirman tan rotundamente que es un aprendizaje inhibitorio nuevo y no simplemente que la asociación original se ha esfumado por el paso del tiempo? O sea, ¿cómo demostramos empíricamente que el aprendizaje sigue ahí, escondido? Muy buena pregunta. Se demuestra a través de dos fenómenos de recuperación que son irrebatibles. El primero es la renovación. Imaginemos que se extingue el miedo a una luz dentro de una jaula con paredes azules. Es un contexto nuevo para el animal. Tras la extinción, deja de asustarse allí. Pero si lo devolvemos a la jaula original, la del primer día donde aprendió el miedo, la respuesta vuelve de golpe. El contexto funciona como un interruptor que reactiva la memoria. O sea, el cerebro dice,
En la caja azul estoy a salvo, pero en esta caja antigua la luz sigue significando peligro. Exactamente. Y el segundo fenómeno es la recuperación espontánea. Solo con dejar pasar unas semanas tras la extinción, al volver a encender la luz en el mismo sitio, el medo reaparece parcialmente. La asociación original nunca desapareció, simplemente el cerebro estaba aplicando un freno activamente en ese momento, y con el tiempo el freno afloja. Es estímulo-estímulo. La contigüidad y el orden temporal importan muchísimo. Y la extinción es aprender a no responder. Es inhibición, no es olvidar. Un resumen perfecto. Y fíjate que este concepto conecta con el siguiente, porque si el tema 2 nos dice cómo se asocian los estímulos, el tema 3 nos explica por qué a veces, aunque haya contigüidad, pues no hay aprendizaje. Claro, los mecanismos asociativos y cuando la mente filtra la información. Porque si el simple hecho de que dos cosas ocurran a la vez fuera el único requisito, nos volveríamos locos asociándolo todo. Sin duda, la mente filtra constantemente, porque no todos los estímulos nacen iguales. Sus características intrínsecas, como la intensidad o cuánto destacan en el entorno, lo que llamamos saliencia, son vitales. Pero por encima de todo está la relevancia biológica o pertinencia. Y para explicar esto, hay un estudio histórico, ¿no? El experimento de García y Coelin. Esa es una obra maestra de la biología evolutiva. Demostró que hay asociaciones que vienen casi preinstaladas en nuestra genética. Mira, a una rata se les dio agua con sabor dulce mientras al mismo tiempo se encendían luces y sonaban ruidos. O sea, sabor, luz y ruido a la vez. Inmediatamente después se les provocó un malestar estomacal muy intenso usando radiación. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Pues que las ratas desarrollaron una aversión brutal al sabor dulce, pero ignoraron por completo las luces y los sonidos. No les tenían miedo. Lo increíble es que esta aversión al sabor se aprende con un solo ensayo, con una sola vez que pase, e incluso si el malestar llega varias horas después de beber. Es que es pura supervivencia. En la naturaleza, si un animal come algo venenoso, los síntomas tardan horas en aparecer. Asociar un malestar digestivo al sabor de lo último que se comió es vital. Sin embargo, intentar que el cerebro asocie un dolor de estómago a un destello de luz o a un ruido es casi imposible. Porque evolutivamente carece de lógica predictiva. Nunca vas a tener dolor de barriga porque haya un relámpago. Exacto. Esa predisposición biológica filtra la información que nos llega. Pero más allá de los genes, el cerebro también utiliza pura lógica matemática para filtrar, mediante el fenómeno del bloqueo y el ensombrecimiento. Hablemos del bloqueo, que es un concepto central. Para entenderlo, sin fórmulas raras, vamos a imaginar una situación muy cotidiana. Alguien se come unos huevos fritos y, lamentablemente, sufre una intoxicación alimentaria severa. El cerebro asocia perfectamente los huevos al dolor estomacal. Semanas después, esa persona cena los mismos huevos fritos, pero esta vez acompañados de unas patatas de guarnición. Y vuelve a enfermar. Lo lógico sería asociar el dolor a todo el plato combinado, ¿verdad? Pues no. El cerebro bloquea las patatas. No se genera aversión hacia ellas en absoluto. La razón es que los huevos ya predecían el desastre con una eficacia del 100%. Las patatas no aportan ninguna información causal nueva al cerebro, así que la mente simplemente las descarta por redundantes. Y ese concepto exacto que acabas de mencionar, la información nueva, es el motor del modelo de Rescorla-Wagner, posiblemente el pilar teórico más brillante y elegante de este campo. ¿Cómo funciona exactamente su modelo? Su postulado central es asombrosamente intuitivo. Afirma que el aprendizaje solo ocurre si el resultado es sorprendente. Cada vez que experimentamos el mundo, generamos una expectativa. Si lo que ocurre coincide con lo que esperábamos, el error de predicción es cero. Y si el error es cero, el aprendizaje se detiene. A mí me encanta comparar la fórmula de Rescorla-Wagner con un spoiler en el cine. Si vas a ver un thriller de misterio y alguien ya te ha contado el final, tu cerebro ya predice perfectamente quién es el asesino. Sentarse 2 horas en la butaca a mirar la pantalla no te aporta ninguna sorpresa. No hay información nueva. Matemáticamente hablando, tu incremento de aprendizaje sobre la trama es nulo. La analogía es matemáticamente exacta, sí. El aprendizaje crece muy rápido en los primeros ensayos, cuando la sorpresa es máxima, porque no sabes qué va a pasar, y luego se estanca cuando la predicción ya es total. Pero claro, la ciencia siempre avanza encontrando grietas en los modelos perfectos. Y el de Rescorla-Wagner tiene una grieta importante. Así es.
Rescorla-Wagner centra toda su fórmula en lo sorprendente que es el resultado, el estímulo incondicionado. Sin embargo, fracasa estrepitosamente al intentar explicar la inhibición latente. Que no es otra cosa que la preexposición a un estímulo neutro, ¿verdad? Exacto. Si escuchamos un zumbido de fondo todos los días en la oficina, como el del aire acondicionado, y nunca pasa nada malo, el cerebro se acostumbra, se habitúa. Si un día, de repente, ese zumbido precede a un corte de luz molesto, a nuestro cerebro le va a costar muchísimo aprender esa nueva asociación. Claro, porque, según el modelo estricto de Rescorla-Wagner, escuchar el zumbido antes, sin consecuencias, no debería afectar a los aprendizajes futuros. El contador debería estar a 0. Pero la realidad empírica en el laboratorio demuestra que sí interfiere. El aprendizaje se retrasa enormemente. Por eso surgieron las teorías atencionales de McIntosh y Peirce-Hall. Ellos propusieron que el cerebro gestiona la atención como si fuera un recurso muy escaso. McIntosh sostenía que simplemente dejamos de prestar atención a estímulos que han demostrado ser inútiles en el pasado, como el zumbido. ¿Y Peirce-Hall le vieron otra vuelta de tuerca? Sí, ellos añadieron que prestamos máxima atención a lo que no controlamos, a lo impredecible, y retiramos los recursos cognitivos de aquello que ya dominamos. Así que el filtro no es solo cuánta sorpresa trae el resultado, sino cuánta atención previa hemos decidido asignar a la señal que lo precede. Bueno, vamos a recapitular un momento el viaje hasta aquí para no perder la perspectiva global. Hemos visto que la psicología se volvió científica midiendo conductas. Entendimos cómo un sujeto asocia señales pasivas del mundo para predecir el futuro, el condicionamiento clásico. Y hemos visto cómo el cerebro filtra esas señales buscando sorpresa y relevancia evolutiva para no sobrecargarse. Eso es. Pero hay un denominador común en todo esto que acabas de resumir. En todo lo que hemos visto en los temas 2 y 3, el organismo es pasivo. El entorno le presenta las cartas y él simplemente reacciona. Pero claro, la supervivencia requiere intervenir. Hay que modificar el mundo. Y ahí cruzamos una gran frontera hacia el tema 4, el condicionamiento operante, la conducta activa. Aquí el sujeto deja de ser un mero receptor de señales y pasa a operar sobre el ambiente. Un cambio de paradigma brutal. Históricamente, pasamos de los perros atados de Pavlov a los gatos de Thorndike. Thorndike los encerraba en cajas problema, y los gatos debían accionar cerrojos y palancas puramente por ensayo y error, para escapar y obtener comida. A partir de esto, formuló la famosa ley del efecto, que dice que cualquier conducta que vaya seguida de una consecuencia satisfactoria tenderá a repetirse en el futuro. Exacto. Pero fue Skinner quien perfeccionó todo este campo creando el concepto de operante libre. Ya no importaba cuánto tardaba un gato frustrado en salir de una caja. Skinner metía una rata en un cubículo muy sencillo y medía lo que llamó la tasa de respuesta. O sea, cuántas veces decidía el animal presionar una palanca de forma libre continua a lo largo del tiempo. Y sobre esto construyó la arquitectura fundamental del comportamiento, que es la contingencia de 3 términos: estímulo discriminativo, respuesta y reforzador. Vamos a detenernos en el estímulo discriminativo porque su función es radicalmente distinta al estímulo condicionado de Pavlov. Y esto es muy importante. El estímulo discriminativo no provoca una respuesta de forma automática o refleja, para nada. Simplemente establece el contexto, señala la disponibilidad de una consecuencia. Avisa al organismo de que si emite una conducta concreta justo en ese momento, habrá un resultado. A mí me gusta visualizarlo frente a una máquina expendedora de comida. A ver, es un buen ejemplo. Si el botón tiene una luz roja encendida, indica que el producto está agotado. Tú puedes pulsar el botón 100 veces si quieres, que no va a salir nada. Esa luz roja es un estímulo discriminativo que señala que el reforzador, el sándwich, no está disponible. En cambio, una luz verde avisa de que el entorno está listo para recompensar tu acción. La luz verde no te obliga físicamente a pulsar el botón, solo te informa de la contingencia. Es un ejemplo perfecto. Ahora bien, para entender cómo esas consecuencias moldean lo que hacemos día a día, hay que enfrentarse a la famosa matriz operante. Y aquí es donde el lenguaje coloquial nos suele jugar unas malas pasadas tremendas. Es vital dominar la terminología del manual, porque es puramente matemática. Vamos allá, con el refuerzo y el castigo. A ver, en psicología del aprendizaje, la palabra positivo no significa algo bueno, ni negativo significa algo malo. Positivo simplemente indica que se ha añadido un estímulo al entorno tras la conducta, matemática pura, un signo de suma. Y negativo indica que se ha retirado o eliminado un estímulo, un signo de resta.
Vale, suma y resta. Por otro lado, refuerzo implica que la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro aumenta. Y castigo implica que esa probabilidad disminuye. Si cruzamos estas variables, la lógica es implacable. Pongamos ejemplos de los 4 cuadrantes para que quede clarísimo. Si a un perro se le da una galleta por sentarse, se está añadiendo algo al entorno para aumentar la conducta de sentarse. Eso es refuerzo positivo. Sumamos galleta, aumenta conducta. Perfecto. Si a un conductor le ponen una multa económica enorme por exceso de velocidad, le están añadiendo una penalización al entorno para disminuir su conducta temeraria. Añadimos multa, disminuye exceso de velocidad. Castigo positivo. Seguimos. Y si a un adolescente le requisan su videoconsola favorita por no hacer los deberes, están retirando un estímulo agradable del ambiente para intentar reducir su conducta de holgazanear. Restamos consola, disminuye holgazanería. Castigo negativo. A veces también lo llaman entrenamiento de omisión en los libros. Ojo aquí, el verdadero escollo conceptual, donde los estudiantes suelen tropezar en el examen, es el cuarto cuadrante, el refuerzo negativo. Muchísima gente asume, erróneamente, que es un tipo de castigo leve. Y no lo es. Para nada. Al ser un refuerzo, por pura definición matemática, la conducta va a repetirse más veces en el futuro, va a aumentar. Y al ser negativo, significa que algo desaparece del entorno, o sea, restamos. Específicamente, se retira un estímulo aversivo, algo molesto o doloroso. Todos los comportamientos de escape y de evitación entran en esta categoría del refuerzo negativo. El ejemplo definitivo para interiorizar esto, y que no se olvide nunca, es el despertador a las 6 de la mañana. Empieza a sonar un ruido estridente, insoportable. Uno alarga el brazo desde la cama y pulsa el botón de apagado. Esa respuesta motora tuya, pulsar el botón, tiene una consecuencia inmediata. Elimina un estímulo aversivo del entorno. Exacto. Te libera del ruido. Resta el ruido. ¿Y cuál es el resultado a largo plazo? Pues que esa conducta motora de alargar el brazo se ha fortalecido muchísimo. A la mañana siguiente, ante ese mismo ruido molesto, el brazo se moverá todavía más rápido para apagarlo. La conducta aumenta precisamente porque logra restar algo desagradable del mundo. Eso es refuerzo negativo puro y duro. Impecable la explicación. Y bueno, para completar ya este rompecabezas de las operantes, es imprescindible entender qué ocurre cuando una conducta se automatiza con el paso del tiempo, porque hay cambios biológicos. El tema de los hábitos. Presentación mental clara de la recompensa. Sabe el valor que tiene esa comida. Si en el laboratorio devaluamos esa recompensa, por ejemplo, inyectándole al animal una sustancia que le provoca náuseas justo después de comerla, el animal deja de pulsar la palanca casi de inmediato. Claro, el animal dice, ¿esto ya no me compensa? Exacto. Su comportamiento está dirigido a una meta concreta y si la meta pierde su valor, la conducta cesa. ¿Tiene sentido? Pero aquí la cosa cambia drásticamente si introducimos la variable de la repetición extrema, del tiempo. Si la rata lleva meses en esa caja y ha repetido la acción de pulsar la palanca cientos o miles de veces, se produce lo que se conoce como sobreentrenamiento. Y ahí los resultados del laboratorio son desconcertantes. Sí, al intentar devaluar la recompensa de la misma forma, dándole un sabor desagradable, la rata vuelve a la jaula y sigue pulsando la palanca frenéticamente, a pesar de que sabe que la comida le sienta mal y ya no la desea en absoluto. La conducta se ha independizado completamente de sus consecuencias. Se ha vuelto sorda a los resultados. Se ha convertido en un hábito rígido. Es un fenómeno neurobiológico real y demostrable. El control del comportamiento pasa de estar dirigido a un objetivo a ser provocado puramente por el estímulo discriminativo. Es un automatismo ciego. Que es algo que vemos paralelamente de forma constante en el comportamiento humano moderno. Sí, el ejemplo más claro es el uso de los teléfonos móviles. Un usuario puede hacer scroll infinito en una aplicación de redes sociales durante horas, haciéndolo de forma totalmente mecánica, incluso sintiendo aburrimiento o malestar o frustración, totalmente desconectado del placer original que esa acción le proporcionaba al principio. El contexto ha tomado el control absoluto sobre el hábito. ¡Qué locura! Es fascinante. Pues si damos un paso atrás para contemplar todo este mapa mental que hemos construido, el progreso es abrumador. Comenzamos viendo en el tema 1 cómo la ciencia adoptó el materialismo y el canon de Morgan para medir solo la conducta observable. Entendimos la precisión con la que el condicionamiento clásico de Pavlov asocia eventos para predecir el futuro, descubriendo que la extinción no borra el pasado, sino que lo inhibe temporalmente.
Luego exploramos cómo la evolución biológica y la pura búsqueda de sorpresas matemáticas filtran estas asociaciones para optimizar nuestros recursos mentales, gracias a Rescorla-Wagner y las teorías atencionales. Y finalmente, desciframos la matriz del condicionamiento operante, comprendiendo cómo las consecuencias, ya sea añadiendo premios o escapando de molestias como el despertador, esculpen cada movimiento que hacemos en nuestro día a día, hasta el punto de crear hábitos inquebrantables. ¡Qué buen resumen! Y fíjate, detrás de toda esta brillante arquitectura teórica y experimental, subyace una reflexión filosófica que es casi inevitable para cualquiera que estudie esto. A ver, cuéntanos. Si adoptamos la postura más estricta del determinismo ambiental, que era lo que proponía Skinner hasta sus últimas consecuencias, llegamos a una conclusión bastante profunda. Si absolutamente todas nuestras conductas operantes, desde las más simples como encender la luz hasta las más elaboradas como elegir una carrera, son simplemente el producto matemático de nuestra historia de reforzamientos y castigos pasados, Sumado a los estímulos discriminativos presentes en la sala. exacto, surge una pregunta monumental. ¿Hasta qué punto somos realmente autores conscientes de nuestras decisiones? ¿O somos, en el fondo, organismos hipercomplejos ejecutando ciegamente la respuesta que tiene la mayor probabilidad estadística de éxito en base a nuestras experiencias previas? Uf, es una cuestión que desafía por completo nuestra percepción sobre el control, la identidad y la propia voluntad. ¿Se elige libremente el próximo paso que vamos a dar? ¿O es simplemente nuestro entorno pulsando las teclas correctas de nuestro código fuente biológico? Sin duda es una idea lo suficientemente inquietante como para reflexionar sobre ella a las 2 de la madrugada. Y a ver, para entender por qué actuamos como actuamos, supongo que hay que empezar por el principio, ¿no? El motor de la conducta. Las consecuencias. Eso es. Las consecuencias lo son todo. Sabemos que un reforzador es cualquier cosa que aumenta la probabilidad de que repitamos una acción. Pero claro, leyendo el material me doy cuenta de que la clave no es solo qué premio te dan, sino la frecuencia y el momento exacto en el que lo entregan. Ahí les dado. Y la literatura divide este mecanismo en dos grandes mundos. Por un lado, los programas de razón, que dependen del esfuerzo puro, y por otro, los programas de intervalo que dependen del reloj. Exacto. Y fíjate en una cosa, porque lo verdaderamente fascinante aquí es cómo una simple regla matemática dictada por el entorno genera patrones de comportamiento radicalmente distintos. ¿Vale? Pues vamos a desgranar esto poco a poco. Venga, empecemos por los programas de razón. Aquí, lo único que importa es la cantidad de veces que emites la conducta. Imagina la razón fija. El entorno te exige un número exacto de respuestas para darte el premio. O sea, por ejemplo, te pagan cada vez que montas 50 cajas, ¿no? 50 cajas, un pago. Ese es el ejemplo perfecto. Y esto genera un efecto muy predecible. Justo después de recibir la recompensa, el sujeto se detiene. Ya. Hace lo que los manuales llaman, y ojo con este término que es clave, una pausa post-reforzamiento. Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque el cerebro sabe que le queda otra montaña entera de 50 cajas por delante. Totalmente. Y de hecho, aquí hay un concepto vital. Si alguien se está preparando esto para un examen, si de repente el entorno cambia y te exigen, en lugar de 50, 200 cajas para cobrar, Ostras, eso es un salto enorme. pues ahí se produce la llamada tensión de la razón. El cerebro echa el freno de mano, el individuo se satura y simplemente deja de responder, abandona. Madre mía. O sea que el cerebro es ahorrador por naturaleza. Se rinde si el salto es muy bestia. Exactamente. Pero luego tenemos el otro lado de la moneda, que es la razón variable. A ver si lo entiendo bien. Esto sería el mecanismo de las máquinas tragaperras, ¿verdad? Tal cual. La tragaperras es la definición del libro. Porque claro, sabes que hay un premio, y a lo mejor la media estadística dice que toca a cada 100 tiradas, pero el truco maquiavélico es que te puede tocar en la tirada número 2 o en la 300. Es impredecible. Y ese es el kit de la cuestión. Como la recompensa es impredecible, no hay pausas. El sujeto entra en un frenesí de respuestas altas y constantes. El cerebro piensa, bueno, si tiro de la palanca una vez más, igual es esta. O sea, pura adicción. Sí, es el programa de reforzamiento que genera las tasas de respuestas más altas y más difíciles de extinguir en toda la naturaleza. No hay quien lo pare. Vale, eso en cuanto al esfuerzo. Pero luego están los programas de intervalo,
donde lo que manda es el tiempo, el reloj. Eso es. Pasamos del esfuerzo al tiempo. Y leyendo sobre el intervalo fijo, la verdad es que la analogía más clara que me ha venido a la mente es hacer un bizcocho. A ver, cuéntame. Pues tú metes la masa en el horno y pones el temporizador a 40 minutos. Durante los primeros 30 minutos, nadie en su sano juicio se queda mirando fijamente el cristal del horno, porque sabes que es inútil. La tasa de respuesta es casi nula. Exacto. Pero claro, cuando el reloj marca el minuto 38, empiezas a asomarte cada pocos segundos. A ese acelerón final de la conducta los textos lo llaman festoneado, ¿no? Exactamente. Y ese festoneado es la prueba empírica de que el sujeto ha aprendido a discriminar el paso del tiempo. Sabe que el premio está disponible solo cuando el reloj llega a 0, ni un segundo antes. Claro. Pero aquí hay que hacer una parada obligatoria, porque esto es un punto clásico donde la gente suele confundirse un montón. Porque, a nivel general, los programas de razón siempre generan más actividad que los de intervalo. Para explicar esto, la ciencia utiliza algo llamado funciones de retroalimentación. A ver, déjame intentar deducirlo. En la razón, cuantas más cajas montes, más cobras. Hay una línea recta hacia el beneficio. Tu esfuerzo se traduce directamente en más premios. Sí, una correlación directa. Pero en el intervalo, si el bizcocho tarda 40 minutos, pues da igual que abras la puerta del horno 1000 veces por minuto, no se va a hacer más rápido. La función de retroalimentación se vuelve plana, supongo. El esfuerzo extra no sirve para absolutamente nada. Justo, lo has clavado. En el intervalo, pulsar un botón a la velocidad de la luz no hace que el tiempo pase antes. La hiperactividad no se premia. Así que el organismo aprende, de forma muy inteligente, a economizar su energía. Vale. Todo esto tiene mucho sentido. Pero claro, todas estas matemáticas del comportamiento no ocurren en un tubo de ensayo. Claro que no. En el mundo real nunca tenemos una sola opción. Imagínate a alguien en su habitación. Tiene los apuntes del temario, pero también tiene el móvil, tiene la consola, tiene la nevera a 10 pasos. Hay múltiples consecuencias compitiendo a la vez. Entonces, la pregunta es ¿cómo hace el cerebro para decidir a qué prestar atención cuando hay tantas ofertas sobre la mesa? Pues aquí cruzamos la frontera hacia el tema 5 más avanzado, los programas concurrentes. Y es donde aparece una de las joyas de la corona de la psicología, la ley de igualación de Bernstein. Bernstein, vale. Es una ecuación tan elegante que asusta. Lo que Bernstein postuló es que los organismos igualan su tasa relativa de respuestas a la tasa relativa de reforzamiento que obtienen. A ver, pónmelo en cristiano. Sí, para que nos hagamos una idea. Imagina que tienes dos opciones de trabajo. Una te proporciona el 70% de tus ingresos mensuales y la otra el 30%. Vale. Pues Bernstein demostró que, de forma casi automática, le vas a dedicar exactamente el 70% de tu tiempo y esfuerzo a la primera opción y el 30% a la segunda. Somos máquinas de optimizar beneficios. Vale, un momento. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. A ver, dispara. La ley de igualación suena preciosa sobre el papel, una balanza matemática perfecta, ¿no? Pero a mí la matemática me falla estrepitosamente cuando miramos el mundo real. Ya sé por dónde vas. Si somos calculadoras tan precisas que distribuimos el esfuerzo de forma tan proporcional, ¿cómo explicas que tomemos decisiones tan destructivas a corto plazo? O sea, ¿por qué alguien prefiere comerse un bollo industrial ahora mismo en lugar de tener una salud de hierro dentro de 10 años? La igualación parece romperse en pedazos cuando hablamos de autocontrol o de impulsividad. Esa es la gran trampa teórica. Y es una duda súper común. Pero fíjate, la realidad es que la ley de igualación no falla en absoluto frente a la impulsividad. Ah, no. ¿Qué va? Lo que pasa es que hay una variable oculta en la ecuación, que es el tiempo de espera. La literatura introduce aquí el valor de los reforzadores, que se calcula con lo que llamamos descuento temporal. Descuento temporal. Vale. Básicamente, la fórmula es que tú divides la magnitud de un premio entre el tiempo que tarda en llegar, es decir, la demora. Una salud de hierro es un premio masivo, tiene una magnitud enorme, sí, pero la demora es de años. Claro, el premio está lejísimos. Exacto. Al dividir por un número tan grande de tiempo, el valor que tu cerebro percibe hoy, en este momento exacto, se vuelve minúsculo. El bollo, en cambio, tiene una magnitud muy pequeña, pero la demora es 0. Te lo comes ya. Ostras. Al dividir entre 0 o casi 0, el valor percibido se dispara. Exacto.
Matemáticamente, la impulsividad es la decisión más rentable a corto plazo para nuestro cerebro primitivo. Madre mía, qué golpe de realidad. O sea que no estamos rotos ni somos estúpidos. Simplemente estamos calculando el valor con una urgencia totalmente prehistórica. Tal cual. Y por lo que se ve en las fuentes, la fórmula matemática se fue refinando aún más. Años después, Baum llegó y planteó la ley generalizada de la igualación. Porque seamos sinceros, los animales y los humanos tenemos nuestras manías. Ya te digo. A veces no elegimos la opción más rentable simplemente porque otra opción nos requiere, no sé, levantarnos del sofá o preferimos presionar un botón rojo antes que uno azul simplemente porque nos gusta más el color rojo. Y claro, eso rompe la matemática pura. Por eso Baum introdujo los sesgos en la fórmula matemática. Reconoció que las preferencias innatas o la diferencia de esfuerzo físico distorsionan esa igualación perfecta e identificó dos fenómenos interesantísimos para el examen, la sobreigualación y la infraigualación. Vale. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues la sobreigualación es cuando favoreces la opción buena muchísimo más de lo que dictaría la matemática estricta. Te pasas de largo. Y la infraigualación es cuando, por el motivo que sea, no explotas la opción más rentable tanto como deberías y repartes tu esfuerzo de una forma, digamos, más plana entre las alternativas. He entendido. Pero la gran pregunta entonces es, ¿cómo hacemos ese cálculo mental? Porque yo no voy por la vida con una calculadora sumando tasas de refuerzamiento cada vez que decido si estudiar o mirar Instagram. Ya, lógico. Las fuentes hablan de perspectivas molares, moleculares, pero la que me parece más intuitiva de todas es la teoría del mejoramiento. Totalmente de acuerdo. Las teorías molares asumen que el organismo hace un cálculo global a muy largo plazo, lo cual es mucho suponer para un cerebro en el día a día. Las moleculares dicen que solo miramos el momento exacto presente, pero el mejoramiento, o melioration en inglés, propone algo muchísimo más dinámico. ¿Cómo funciona? Pues dice que el sujeto va comparando constantemente las opciones de manera local, a corto plazo. Si de repente la opción A empieza a pagar mejor que la B en los últimos 10 minutos, el cerebro desvía un poco más de esfuerzo hacia la A. Ah, es como un inversor en bolsa. Exacto. Es como un inversor que va moviendo su dinero casi en tiempo real hacia la acción que está subiendo en ese momento, hasta que llega un punto en que ambas opciones se equilibran. Es un ajuste continuo, no un plan maestro calculado desde el principio. Qué fascinante. Pero claro, a ver, todas estas matemáticas de la elección y todo este trasvase de esfuerzos no ocurren en el vacío. Una máquina tragaperras no te incita a tirar de la palanca si resulta que está apagada y tirada en un callejón oscuro. Evidentemente. El cerebro necesita pistas del entorno para saber cuándo y dónde aplicar esas reglas que ha aprendido. Y aquí entramos en el tema 6, un terreno interesantísimo, el control por el estímulo. Esto es fundamental para entender la vida diaria. Nuestro entorno está literalmente plagado de señales de tráfico invisibles. Un estímulo discriminativo positivo, lo que llamamos el ED+, es básicamente un letrero de neón que le dice a tu cerebro, oye, si actúas ahora mismo, hay una alta probabilidad de que te premien. Por el contrario, un ED- es una señal de que el surtidor está seco, te avisa de que tu acción va a ser ignorada o, peor aún, castigada. Y aquí es donde la mente empieza a hacer asociaciones, lo que llamamos generalización, ¿no? Si aprendes a asustarte con un perro grande y negro que te ladra en la calle, es muy probable que al día siguiente también te asustes si ves a un perro mediano y gris oscuro. Eso es. La mente extiende el aprendizaje. Si dibujáramos esto en un papel, obtendríamos el famoso gradiente de generalización de Gatman y Kalich. Básicamente una curva en forma de U invertida. Perfecto. Y en esa gráfica, el pico máximo de respuesta está justo en el centro, en el estímulo original, el perro grande y negro. Y a medida que te mueves por el eje horizontal hacia estímulos que se parecen cada vez menos, la respuesta va cayendo en el eje vertical. Va respondiendo cada vez menos porque notas la diferencia. Pero ojo, que el cerebro no siempre generaliza de forma tan simétrica. Exacto. Y aquí es donde necesito que me ayudes, porque me he encontrado con uno de los fenómenos más raros de todo el material, el desplazamiento del máximo, o peak shift, descubierto por Hanson. Ah, el famoso peak shift. Un dolor de cabeza para muchos estudiantes. Ya te digo, a ver, se da en la discriminación intradimensional, cuando te obligan a distinguir entre dos estímulos que varían en una misma escala, como dos tonos de color muy parecidos o dos sonidos. A ver, intentando darle sentido a esto para que se entienda, se me ocurre una metáfora. Imagínate que me meto en la ducha. Vale, te sigo.
A ver a dónde vas con la ducha. Vale. El grifo es súper sensible. Si lo pongo a 38 grados, el agua quema. Ese sería mi ED negativo, el estímulo que predice el dolor. Exacto. Pero si lo bajo a 36 grados, la temperatura es absolutamente perfecta. Ese es mi ED positivo. Entonces la lógica dicta que mi pico de respuesta debería ser ir directo a buscar siempre los 36 grados exactos, ¿no? Matemáticamente sí, sería lo lógico. Pero en la vida real, por miedo a pasarme un solo milímetro y quemarme con los 38, doy un tirón más brusco al grifo y acabo poniendo el agua a 34 grados, pasando un poco de frío. O sea, exagero la respuesta. No busco lo óptimo, sino que huyo de lo aversivo y desplazo mi objetivo hacia el lado contrario del peligro. Es eso el peak shift. Es una analogía brillantísima, de verdad, y describe perfectamente el mecanismo subyacente. Para quien se enfrente a este concepto en un examen, la explicación de por qué ocurre este desplazamiento es pura dinámica de fuerzas. A ver, explícame esas fuerzas. No es que de repente prefieras el agua a 34 grados y quieras pasar frío. Lo que pasa es que el estímulo negativo, el de los 38 grados que quema, genera lo que llamamos un gradiente inhibitorio. Imagínalo como un campo de fuerza de rechazo. ¿Vale? Como el ETS plus de 36 grados y el ETS-D de 38 están tan cerca físicamente, tan juntos, sus gradientes se solapan en tu mente. La repulsión brutal del agua hirviendo se come parte del atractivo del agua perfecta. Así que el sumatorio total de esas dos fuerzas empuja el pico de tu conducta lejos del peligro, exagerando el margen de seguridad. Qué fuerte. Es que el miedo nos condiciona hasta el punto de hacernos ineficientes en nuestras decisiones. Y supongo que, claro, para evitar toda esta ansiedad y este solapamiento de errores en el aprendizaje, alguien en la historia de la psicología tuvo que buscar una solución. Así es. Y fue Terras con su famosísimo entrenamiento sin errores. Terras demostró empíricamente que no hace falta equivocarse y sufrir las consecuencias negativas para aprender a discriminar algo. ¿Y cómo lo hacía? Magia. Jaja. No pura técnica. Si tú introduces el estímulo negativo de una forma extremadamente sutil al principio, casi transparente, y poco a poco, de forma gradual, vas aumentando su intensidad mientras refuerzas la respuesta correcta al ED+, el sujeto aprende a ignorar el ED sin llegar a cometer nunca un error. ¡Ostras! Claro, al no haber error, no hay frustración, y por lo tanto no se generan esos comportamientos emocionales extraños ni esos desplazamientos del máximo que comentábamos. 7. El lado más oscuro pero tremendamente necesario de la psicología. El control aversivo. Fundamental. Porque hasta ahora hemos hablado de buscar premios, de bizcochos y tragaperras, pero huir del dolor es una fuerza brutal. Y hay una distinción en los textos que me parece vital y que la verdad solemos usar muy mal en el lenguaje coloquial. La diferencia entre castigo, escape y evitación. Ojo aquí, prestad mucha atención porque esto es un clásico donde muchísima gente tropieza incluso en exámenes finales. Pues vamos a aclararlo. El castigo se aplica con un solo objetivo en mente: aplastar una conducta, hacer que su frecuencia disminuya. Punto. Vale. Pero el escape y la evitación, que forman parte de lo que llamamos refuerzo negativo, buscan exactamente lo contrario. Buscan aumentar una conducta. Vale, el escape y la evitación aumentan la conducta. A ver, ponme un ejemplo del día a día. Imagina la lluvia. El escape es reaccionar a algo malo que ya te está pasando. Empieza a llover a cántaros y abres el paraguas. El agua ya te está mojando, así que tu acción detiene el estímulo aversivo que ya está presente. Entendido. Y la evitación sería abrir el paraguas antes de salir de casa porque ves el cielo negro por la ventana. Previenes que el agua te llegue a tocar siquiera. Exactamente. Pero, espera, esto me genera un cortocircuito a nivel teórico y sé por lo que he leído que fue un dolor de cabeza enorme para los investigadores durante décadas. Ah, el famoso problema teórico de la evitación. Sí, si yo evito el castigo de forma perfecta, no pasa absolutamente nada malo. No me mojo, no hay dolor, no hay estímulo de ningún tipo. ¿Cómo narices puede la pura nada reforzar y mantener una conducta a lo largo de los años? Es imposible. Esa es la paradoja de la evitación. Es una pregunta brillante. ¿Cómo puede la simple ausencia de un suceso mantener una conducta? La clave para entender esto, el mecanismo profundo que opera detrás, está en las emociones y en las señales que hablábamos antes, los sets. Vale, a ver. Cuando miras por la ventana y ves el cielo muy negro, esa nube oscura se ha convertido en un estímulo condicionado aversivo. Y eso, fisiológicamente, te genera una pequeña dosis de ansiedad o miedo real en tu cuerpo.
Claro, el cuerpo reacciona. Cuando abres el paraguas y sales de casa preparado, esa ansiedad disminuye de golpe. Así que no te refuerza que no pase nada, lo que te refuerza es la terminación inmediata del miedo que sentías. Huyes de la señal que anticipa el peligro. ¡Qué barbaridad! O sea, estamos gestionando nuestras propias emociones internas constantemente sin darnos cuenta. Constantemente. De hecho, la teoría de sobre la respuesta emocional condicionada, pone las cartas sobre la mesa de una manera alucinante en este tema. Categorizó 4 estados emocionales puros en función de lo que el ambiente nos presenta o nos retira. Es un mapa emocional perfecto. Fíjate, si el entorno te presenta una señal de que viene algo bueno, un ED plus apetitivo, lo que sientes automáticamente es esperanza. Si aparece un ED apetitivo, que es como llegar a tu panadería favorita y ver el cartel de cerrado, te inunda la tristeza o la decepción, porque te retiran la posibilidad del premio. Y por el lado oscuro, si te encienden un ED plus aversivo, no sé, una señal de que viene un despido en el trabajo o un accidente inminente, el cuerpo se llena de ansiedad y miedo. Y la joya de la corona, y esto conecta con la evitación de la que hablábamos, cuando aparece el ED aversivo, esa señal de tranquilo, el peligro ha pasado, no va a pasar nada malo, lo que experimentamos es el más puro alivio. Es como si el alivio fuera una droga potentísima que el propio cerebro fabrica para recompensarnos. Y tan potente, madre mía. Todas estas emociones son las que dictan lo que valoramos en cada momento. Y hablando de valoraciones relativas, creo que no podemos cerrar este análisis profundo del comportamiento sin hablar del principio de Premack aplicado al castigo. Premack le dio la vuelta a todo en la psicología. Es que postuló algo loquísimo, que no existen estímulos que sean castigos universales por sí mismos. Todo es completamente relativo. Exacto. La genialidad de Premack es que analizó las jerarquías de comportamiento de cada individuo. Si a un niño le encanta jugar a la consola, esa es una conducta de alta probabilidad. Si odia hacer los deberes, esa es de baja probabilidad. ¿Lógico? Si tú le dices, oye, tienes que hacer los deberes para poder jugar a la consola, hacer los deberes, que es lo menos preferido, instrumentaliza jugar. Y por tanto, jugar actúa como premio. Hasta aquí, todo normal. Vale, el premio de toda la vida. Pero si lo haces al revés, si el niño está súper feliz jugando a la consola, de repente se la apagas de golpe y le obligas a sentarse a hacer los deberes en ese preciso instante... Menudo drama. Totalmente. Pues forzar esa conducta de baja probabilidad, que son los deberes, actúa de forma irremediable como un castigo. Básicamente, Premack descubrió que castigas una conducta forzando a la persona a emitir otra que le gusta menos. Vale, entiendo el mecanismo perfectamente. Pero déjame plantearte algo que chirría cuando cruzamos esta teoría de laboratorio con la realidad pura y dura. A ver. Según toda esta literatura científica, para que un castigo realmente suprima una conducta de raíz, debe ser muy intenso, súper inmediato y completamente contingente. O sea, no puede haber ni un solo fallo en la aplicación. Cierto. Esas son las reglas de oro. Erradicar los malos comportamientos. ¿Por qué falla tanto en la calle si la teoría académica dice que debería funcionar como un reloj? Porque en un laboratorio controlas todas las variables, pero en la vida real, al aplicar un castigo, entran en juego efectos secundarios devastadores. ¿Cómo cuáles? Pues mira, cuando aplicas un castigo muy severo o intenso, el dolor o el impacto no se asocia solo a la mala conducta. Todo el entorno, la habitación en la que estás, la persona que te está castigando, todo eso se tiñe de un tono aversivo. ¡Ostras! Se convierten en estímulos condicionados que generan un miedo paralizante. Esa ansiedad masiva produce una interferencia cognitiva tremenda. El sujeto entra en modo supervivencia puro y duro y es absolutamente incapaz de procesar cuál es la respuesta alternativa correcta. Claro, te quedas bloqueado por el terror. El castigo intenso a lo mejor frena en seco el error en ese instante, pero te deja inútil para aprender nada nuevo. Exacto. El castigo te enseña brillantemente qué es lo que no debes hacer. Pero es terrible, es inútil enseñando qué es lo que sí deberías hacer en su lugar. Por eso, generar conductas mediante el refuerzo positivo siempre es una vía de aprendizaje muchísimo más robusta y adaptativa a largo plazo. Es que tiene todo el sentido del mundo. Llegados a este punto, creo que es necesario dar un paso atrás y observar la radiografía completa que hemos trazado hoy. Hemos desgranado conceptos que son pilares absolutos de la psicología universitaria.
Sí, ha sido intenso. Empezamos viendo en el tema 5 cómo los programas de reforzamiento dictan, de manera matemática, nuestro nivel de perseverancia y nuestros parones. No es cansancio o pereza, es simplemente si estás operando bajo un programa de razón o de intervalo. Tal cual. Y luego hemos visto cómo nuestro cerebro, a través de la ley de igualación y el control por el estímulo del tema 6, calibra constantemente sus decisiones basándose en las pistas del entorno y en la rentabilidad inmediata. Y finalmente, hemos entrado en el control aversivo del tema 7 para darnos cuenta de que evitar el malestar, huir de ese gradiente inhibitorio del que hablábamos con el agua caliente y buscar desesperadamente el alivio emocional son motores de acción que superan con creces la simple búsqueda del placer. Es que quien logre interiorizar cómo interactúan estas tres fuerzas, el reforzamiento, los estímulos y la aversión, tendrá una ventaja brutal para entender cualquier comportamiento humano, sea para un examen o para la vida misma. Ha sido una inmersión densa, sí, pero increíblemente reveladora. Y para poner el broche final a esta sesión, quiero dejar sobre la mesa una pequeña bomba filosófica derivada de todo este conocimiento científico que hemos visto hoy. A ver, ¿con qué nos dejas? Si resulta que nuestras tasas de respuesta pueden predecirse con la exactitud milimétrica de la ley de igualación, si resulta que nuestros picos de motivación vienen dictados por el tipo de programa de recompensas que nos rodea, y si resulta que incluso esa sensación de profunda liberación espiritual es simplemente una respuesta emocional condicionada a la retirada de una señal aversiva, ¿qué margen real nos queda para el libre albedrío en el día a día? Buena pregunta. Queda ahí la invitación para quien nos escuche. La próxima vez que alguien tome una decisión que considere total y absolutamente libre, que la observe de cerca. Que se pregunte si realmente está eligiendo o si su cerebro solo está respondiendo diligentemente a un programa de intervalo brillante y encubierto que el entorno ha diseñado a su medida.